Polígonos son figuras planas que tienen n lados o distintos lados. Estas figuras planas hay de dos tipos de polígonos: polígonos regulares e irregulares. Los polígonos regulares son aquellos que tienen igual longitud y asimismo sus ángulos centrales son iguales. En cambio, en los polígonos irregulares sus longitudes son distintas y sus ángulos centrales son distintas. Y de hecho, en el caso de los polígonos regulares, son un tipo de imágenes de polígonos que se pueden construir en el interior de una circunferencia, y porque son figuras inscritas en la circunferencia, es decir, que su imagen de esta figura plana queda en el interior de la circunferencia y sus vértices en la circunferencia. Entonces, el primer ejercicio que trabajaremos en este caso, el ejercicio 3, es calcule la medida del ángulo central del polígono regular, que entonces tenemos lo siguiente: la circunferencia, que es donde está inscrita la figura. En este caso es un polígono de 3 lados, que es un triángulo, y que es un triángulo equilátero, dado que la figura es polígono regular, lo cual significa que este lado de aquí es de igual medida que este y es de igual medida este. Por eso es un polígono regular, y que tiene aquí un punto que es el centro, y que del centro al vértice se traza uno de los lados de ese polígono, que es el triángulo. Entonces, estos son los ángulos centrales: este es uno, este es otro y este es otro. Y la medida de los ángulos centrales son la misma. Lógicamente son tres ángulos centrales que son de igual medida, pero que la suma de esos ángulos centrales, de los tres ángulos centrales, debe ser 360 grados. Entonces vamos a nominar a uno de ellos como este y le vamos a llamar con ángulo de θ c, ángulo central, y escribimos la fórmula: ángulo central igual 360 grados, porque la suma de todos los ángulos centrales debe de ser 360, y en este caso, como son 1, 2, 3 ángulos centrales, dividimos entre 3, y entonces 360 entre 3 nos da el ángulo central, que es igual a 120 grados, lo cual significa que cada uno de estos ángulos centrales vale 120 grados, y que al sumar los 3, lógicamente, da los 360 grados. Luego pasamos a lo siguiente, donde tenemos el siguiente argumento en el ejercicio 4. Utilizando regla y compás, construya un triángulo equilátero de centímetros de lado y encuentre su centro trazando las mediatrices de sus lados. Entonces, la primera base es construir el triángulo rectángulo. Para ello nos vamos a basar en este segmento. Vamos a llamarle a este extremo del segmento A y este otro extremo del segmento B, que son punto inicial y punto final. Luego la idea, una vez teniendo eso, es que necesitamos trazar una circunferencia cuya punta del compás se coloque en A y el lápiz pase por B, y a esa le vamos a llamar circunferencia C1. Lógicamente, digamos que el segmento este es de 5 centímetros. Entonces, tenemos aquí la circunferencia, que el centro es en A y el lápiz pasa por B, donde la punta del compás se puso en el punto A y el lápiz que pasa por el punto B. Y luego lo otro es colocar, a esta le vamos a llamar circunferencia 1, y lo otro es hacer la circunferencia 2, donde colocamos la punta del compás en el punto B y el lápiz pasa por el punto A. Entonces tenemos la siguiente situación: la circunferencia C2, cuyo centro, es decir, la punta del compás, se colocó en el punto B y la punta del lápiz pasó por el punto A, pudiéndose así trazar la circunferencia C2. Pero esto lo vamos a dejar en líneas más débiles, porque lo que estamos haciendo es construyendo un triángulo equilátero. Entonces, la intercepción de la circunferencia 1 con la circunferencia 2 es el otro punto que se necesita para hacer el triángulo equilátero. Pero hay dos posibilidades: o tomar este punto o tomar este punto. Voy a tomar este punto de intercepción, y a ese punto de intercepción de las dos circunferencias le voy a llamar C.
y de ahí solo se trata de trazar el segmento AC y el segmento CB, y ahí estaría construido el triángulo equilátero. Es decir, triángulo equilátero es aquel que la longitud de sus lados son de igual medida. AC es de igual medida con ACB y con AB. Eso significa que si AB vale 5 centímetros, la longitud de AC vale 5 centímetros también, y la longitud de CB vale 5 centímetros. Y ahí lo tenemos especificado. Entonces aquí hemos hecho la primera parte de, utilizando regla y compás, construir un triángulo equilátero de centímetros de lado. Y luego la siguiente parte es encontrar su centro, es decir, el centro del triángulo equilátero, trazando las mediatrices de su lado. Recordando que la mediatriz es una recta que parte de un vértice y va hacia el punto medio del segmento. En este caso, si es una recta que pasa por C, pues luego esta recta cruza el punto medio del segmento AB. Y lo mismo acá, si trazamos una mediatriz acá, en este segmento CB, va a ser una recta que pase por el punto A y al punto medio del segmento CB. Y asimismo, si queremos la mediatriz en el segmento AC, va a ser una recta que parte del vértice B y que pasa por el punto medio del segmento AC. Pero para ese proceso, entonces, vamos a usar regla y compás para ese proceso de construcción, y lo que vamos a hacer es separar esta figura y solo tomar el triángulo ABC. Entonces, vamos a la siguiente página. Tenemos el triángulo, le damos el denominativo de la letra ABC. La letra se puede colocar en cualquier parte, eso no implica ningún problema. Entonces vamos a trabajar sobre el segmento BC, a encontrar esa mediatriz. Entonces, número 1, ponemos la punta del compás en B y el lápiz del compás en C, que pase por C, ese lápiz del compás. Y entonces trazamos la circunferencia. Y luego colocamos la punta del compás en C y que el lápiz pase por la letra B. Y entonces tenemos la otra circunferencia. Y ahí tenemos las dos circunferencias y trazamos la recta que pasa, la recta que es a través de los interceptos de estas dos circunferencias, porque las dos circunferencias se interceptan en este punto, que coincide lógicamente con A, y con este punto. Entonces ahí trazamos la recta entre esos dos puntos de intercepción de ambas circunferencias. Y con eso entonces hemos construido esa recta, pero la mediatriz que es en el triángulo, vamos a hacer un segmento aquí específico de A este punto aquí, que es el punto medio del segmento BC, lo cual significa que de B a este punto es de igual medida de este punto al punto C. Entonces, ahí hemos construido la mediatriz del triángulo, donde parte del vértice A y llega al punto medio del segmento BC. Luego haremos lo mismo para otro lado del triángulo, pero y que lógicamente cae perpendicularmente, o sea, forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Quitamos las dos circunferencias, en mi caso eso lo puedo hacer, en el caso de ustedes sería borrando con borrador, pero en el caso de ustedes es preferible que dejen la construcción. En mi caso es para que puedan visualizar cómo hacer el siguiente y no haya confusión por la superposición de muchas imágenes sobre la figura. Entonces la idea es trabajar con otro segmento, y el otro segmento va a ser AC. Entonces trazamos una circunferencia con centro en A, o sea, colocamos la punta del compás en A y que pase el lápiz del compás por C. Entonces trazamos esa circunferencia. Luego es colocar la punta del compás en C y que pase el lápiz por el punto A para trazar la otra circunferencia, que eso es el objetivo para poder trazar mediatrices. Necesitamos dos circunferencias, dado que vamos a encontrar la mediatriz del segmento AC. Entonces se necesitó una circunferencia con centro en el punto A, es decir, se pone la punta del compás en A y el lápiz que pase por C, y luego la otra circunferencia
cuyo centro es C, y entonces la punta del compás se pone en C y el lápiz del compás se traza por A para formar la otra circunferencia. Entonces los puntos de intercepción de estas dos circunferencias es donde trazamos la recta con la cual vamos a definir la mediatriz geométricamente. Entonces esta línea azul es la mediatriz, y en este caso es una mediatriz, una recta que corta a este segmento en este punto, que es el punto medio, de manera que de este punto a A esa distancia es la misma de este punto al punto C. Y entonces esto es un auxiliar para luego trazar la mediatriz del triángulo, que es un segmento que, ya teniendo esa mediatriz, entonces trazamos del punto B al punto medio del triángulo en este segmento AC. Y ahí lo tenemos, y que lógicamente este segmento con este lado del triángulo forma un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, y ahí lo hemos aclarado. Ahora se trata de encontrar la mediatriz en el segmento AB, en el tercer lado del triángulo donde no se ha hecho, pero para que se mire bien la imagen, en nuestro caso vamos a eliminar las dos circunferencias que tenemos y la recta la dejamos ahí. Bueno, entonces la idea es colocar compás con centro en A, o sea, la punta del compás se coloca en A y el lápiz pasa por el punto B. Y ahí lo tenemos. Pasa aquí y ahí está la circunferencia. Y trazamos otra circunferencia con centro en B, es decir, la punta del compás la colocamos en B y el lápiz del compás lo pasamos por el punto A. Entonces nos da esta otra circunferencia. Y así entonces tenemos los dos puntos de intercepción de estas dos circunferencias, sobre la cual trazamos la recta que pasa por ello, y entonces ahí podemos definir la mediatriz del triángulo, que a través de esa recta tenemos que es del punto C al punto medio A y B, que gráficamente lo tenemos acá. Entonces hacemos entintado en color azul ese segmento indicando la mediatriz, y entonces ahí tenemos construidas las tres mediatrices, y la construcción de las mediatrices lo que nos da es el punto medio del triángulo, que ese era el objetivo principal. Y lógicamente esta mediatriz con el lado AB forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Y quitamos las dos circunferencias, quitamos las rectas para tener ya claro la imagen, y este es el centro, lógicamente, y le vamos a poner letra O. Y D es el punto medio de A a B, F es el punto medio del segmento AC y E es el punto medio del segmento BC. Con esos puntos medios se construyeron las mediatrices, lógicamente con el procedimiento de las circunferencias, para poder trazar esa recta y luego eso servir de guía para declarar, escribir, mejor dicho, esos segmentos que son las mediatrices. Y que esa intercepción, esta mediatriz que se llama mediatriz DC, mediatriz BF y mediatriz AE, esa intercepción es el centro del triángulo, y que es lógicamente un triángulo equilátero. Luego pasamos a lo siguiente, al ejercicio 5. Encuentre la longitud del radio del círculo. Observamos aquí que tenemos una recta, digamos aquí, una recta tangente, que es una recta que corta la circunferencia en un punto, y que de ese punto al centro forma un ángulo recto, que ese es el radio. Y notan que la longitud de este lado, de ese triángulo que se forma, es de 13 metros y de este otro lado 12 metros. Entonces la idea es encontrar este radio, y como este es ángulo recto, que es el mismo ángulo recto acá, significa que este es un triángulo rectángulo, donde el segmento que forma parte, el radio R, y el segmento que son los 12 centímetros que va del punto C al punto B, esos son los catetos del triángulo, y que lógicamente en todo triángulo rectángulo el lado opuesto al ángulo recto, al ángulo de 90 grados, es la hipotenusa, y que es el lado mayor, que es mayor a cualquiera de los catetos. Entonces
este ángulo recto que tenemos aquí, el mismo ángulo recto acá. Entonces, en este ángulo recto, el lado opuesto es este, que es lo que se llama la hipotenusa. Y sobre esa base de ese conocimiento conceptual de lo que es el punto tangente de una circunferencia y el trazo del triángulo rectángulo y sus componentes de triángulo rectángulo, podemos establecer el concepto de trabajo de cálculo del teorema de triángulo rectángulo, donde la teoría se establece que la suma de la medida de los cuadrados de sus catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Es decir, este que es cateto r cuadrado sumado con este otro cateto que es 12 al cuadrado, debe ser igual a la hipotenusa al cuadrado, es decir, 13 al cuadrado, y eso es lo que se va a establecer en ese proceso de cálculo. R cuadrado, que es este cateto y que corresponde al radio, más este otro cateto que es de 12 y lo ponemos al cuadrado, porque es la suma de los cuadrados de sus catetos y que eso es igual a la hipotenusa al cuadrado, que es el lado de mayor longitud y que es opuesto al ángulo de 90 grados, al ángulo de ángulo recto. Entonces, igual a 13 al cuadrado. Luego, r cuadrado más 12 al cuadrado es 12 por 12, que es 144, igual 13 por 13, dado que es 13 al cuadrado, 13 por 13, que es 169. Luego, como la idea es encontrar el valor de r, este 144 que está sumando pasa al otro lado a restar, de manera que tenemos r cuadrado igual 169, y como aquí es positivo, ahora aquí cambia a negativo al pasar al otro lado de la igualdad, es decir, 144 pasa del lado de la izquierda de la igualdad hacia el lado de la derecha de la igualdad, quedándonos entonces menos 144. Y luego r cuadrado es igual 169 menos 144, eso nos da 25. Y luego se aplica raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, obteniéndonos de la siguiente manera. Y entonces esta raíz cuadrada se va con esta potencia de aquí, específicamente con el exponente. Este exponente de 2 se va con la raíz cuadrada, sale r de esa raíz cuadrada, que es la variable que necesitamos encontrar el valor de radio igual. Y que la raíz cuadrada de 25 es un número exacto, hay un número que multiplicado consigo mismo que es 25. Y ese número es 5, 5 por 5, 25. O sea, la raíz cuadrada de 25 es 5 y 5 es el radio, que es de 5 metros. Esto vale 5 metros esta longitud. Pasamos al siguiente. El ejercicio 6. Encuentre el área del círculo inscrito en un cuadrado de 8 centímetros del lado. Entonces, primero tenemos un cuadrado y que la característica del cuadrado es que esta longitud es la misma que esta, y es la misma longitud que esta, y esta misma longitud. Eso significa que como nos dan que es de 8 centímetros de lado, vale 8 centímetros aquí, 8 centímetros aquí, 8 centímetros aquí y 8 centímetros acá, que es lo que se va a colocar posteriormente, y que el círculo está inscrito en el cuadrado. Inscrito quiere decir que está dentro del cuadrado y que en este caso solo intercepta en 4 puntos, aquí, aquí, aquí y acá. Y al inscribirse en un cuadrado, estos puntos de intersección entre la circunferencia y el cuadrado son los puntos medios de los lados de este cuadrado. O sea, este punto aquí de intersección es el punto medio de este segmento. Este punto de intersección entre el círculo, bueno, circunferencia y el cuadrado es el punto medio de este lado, y lo mismo ocurre con este punto, que es el punto medio de este lado, y este es el punto medio de este lado. Siguiendo ese proceso, lógicamente tenemos su centro del círculo, y que es centro también del cuadrado, y lo que se había dicho de los 8 centímetros, que es el dato que nos da. Y lógicamente este es el radio, ¿ya? Que es un segmento que va del centro de la circunferencia a la circunferencia, a un punto cualesquiera en la circunferencia. Lógicamente, y como este lado es paralelo a este, y si esto es 8 centímetros, toda esta longitud de diámetro es 8 centímetros y el diámetro es 2 veces el radio. Es decir, que esta longitud con respecto al radio es la mitad, es decir, 8 entre 2, 4 centímetros. Y ahí hemos encontrado lo que es el radio de la circunferencia, y con ese radio entonces podemos encontrar el área del círculo, que es el círculo, hay que recordar que es la región
de la circunferencia con el interior de la circunferencia. Es sobre el conjunto de puntos limitado por la circunferencia, que la circunferencia es la línea curva que sigue esa trayectoria, que delinea esa imagen. Entonces, bueno, encontramos el área bajo esta fórmula. Área igual a pi por r cuadrado, donde r es 4 centímetros, que es la deducción, dado que todo esto es el diámetro, y nos dan aquí que el diámetro se saca del lado del cuadrado, que es de 8 centímetros, y como aquí, siendo esto el diámetro, que es la misma longitud del lado del cuadrado, entonces la mitad sería el radio, y por eso los 4 centímetros. Entonces aplicamos eso, área igual pi por el radio elevado al cuadrado, donde el radio es los 4 centímetros, colocamos 4 aquí, y luego área igual a pi, y 4 al cuadrado es 4 por 4, 16. Y luego entonces, área igual pi por 16, 50.26, y son, aquí debe ser centímetros cuadrados. Entonces, cambiamos acá, ahí está. 50.26 centímetros cuadrados es el área de la circunferencia. O sea que estamos hablando del interior de esa circunferencia, ¿ya? Y su contorno. Luego pasamos a la siguiente figura o enunciado. Y lo que se trata aquí es calcular el área de un círculo inscrito en un polígono no regular. Tenemos aquí un triángulo donde tenemos el vértice del punto A, vértice en el punto B y vértice en el punto C. Aquí nos dan la especificación que lo que vamos a trabajar es con un triángulo rectángulo, por esta indicación aquí, que es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Y al tener este ángulo de 90 grados, lógicamente la mayor longitud de este triángulo rectángulo es la longitud que está opuesto a este ángulo recto de 90 grados, esta longitud que es la hipotenusa. De manera que AC es la hipotenusa, AB es un cateto y BC es el otro cateto, donde es notable que los catetos están a los lados del ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Y que hay que recordar que la hipotenusa siempre es una longitud mayor que cualquiera de los catetos, o sea que es mayor que el cateto AB y que el cateto BC. Y entonces, como se trata de calcular el área de un círculo inscrito en un polígono no regular, tenemos ahí ese círculo, circunferencia, en este caso preliminar circunferencia escrita. Tenemos 15 centímetros, que es esta longitud de aquí, 9 centímetros, que es esta longitud de aquí, y 12 centímetros de esta longitud de acá. Este es un radio, el radio que es la longitud del centro de la circunferencia a la circunferencia. Nos dan 12 centímetros aquí, 9 centímetros acá y 15 centímetros acá, donde esto es 12 centímetros y 9 centímetros son las longitudes de sus catetos, y el de 15 centímetros es la longitud de la hipotenusa. Lógicamente, como un proceso de digamos, mostración o de demostración, a ver si es cierto que es un triángulo rectángulo, es escribir 12 al cuadrado más 9 al cuadrado igual a 15 al cuadrado. Si los cuadrados de este cateto más el cuadrado de este cateto nos da el cuadrado de este, entonces sí es un triángulo rectángulo. Veamos, 12 al cuadrado es 144 y 9 al cuadrado es 81, y 144 más 81 son 225, y es cierto porque 15, que es la hipotenusa elevado al cuadrado, es igual a 225. Entonces se queda en una condición 225 igual a 225. Visto así de una manera de visualización mental, ¿ya? Sin escribir el proceso de cálculo, porque nuestro objetivo principal es calcular el área del círculo inscrito, pero para esa área necesitamos el radio, que es la variable desconocida. Pero nos dan esta longitud
esta longitud y esta otra longitud de lo que es el triángulo que tenemos aquí, el triángulo rectángulo, y que entonces vamos a la siguiente visualización. De este punto aquí, y que este punto de aquí es un punto que forma un ángulo recto con este lado del triángulo. Lo mismo ocurre en este punto. Este punto, al trazar el segmento, ese segmento acá que va del centro de la circunferencia a este punto, que es el radio, ya entonces hace un ángulo recto con este lado del triángulo, 90 grados. Entonces tenemos el radio, estas longitudes son los radios, que es el dato desconocido que necesitamos para poder calcular el círculo inscrito. Entonces vamos y podemos trazar entonces un triángulo AOC, que es ese en color azul. Podemos trazar también un triángulo AOB y un triángulo BOC, es decir, tenemos este en verde que es el triángulo BOC y el otro triángulo AOB, que se lo vamos a poner en rojo. En otras palabras, el área del rectángulo este mayor es igual a la suma del área del triángulo en rojo, del triángulo en azul, más el área del triángulo en verde. Pero ¿cómo se va a trabajar eso? Bueno, primero el área del triángulo mayor, que es el triángulo recto, un triángulo rectángulo, perdón, porque tiene un ángulo recto aquí, un ángulo de 90 grados, y para encontrar el área de todo triángulo es la longitud de la altura por la base. En este caso la base es 9 centímetros y la altura de ese triángulo mayor es 12, y será un medio de 12 por 9 para encontrar el área de la figura total, de la figura del triángulo ABC. Ahora, ¿y cómo vamos a plantear lo que es el área 1, el área 2 y el área 3? Y bueno, eso es lógico, como habíamos tenido anteriormente, de este punto a este punto de acá, habíamos encontrado el radio, o sea, separamos los triángulos. Y esta longitud de aquí, que se formó a partir de este triángulo, este es el radio, de manera que esa será la altura de este triángulo. Este radio de aquí, que es la altura también de este triángulo. Y este radio, que es la altura de este triángulo también. Lógicamente, este radio es la altura de este triángulo en verde con respecto a esta que le llamamos base. Y en el mismo sentido, este radio es la altura de este triángulo azul, considerando esta longitud aquí como base. Y lo mismo en el triángulo rojo, este radio es la altura de este triángulo con respecto a la base que tomamos como esta longitud. Y entonces colocamos R, que es radio, los radios, y que esa variable es la misma aquí, aquí y aquí, que es lo que colocamos, y ahí lo tenemos. Y damos las indicaciones de que esta longitud, que es la misma de esta, de 15 centímetros, dado que este triángulo surge de esta parte de acá. Y lo mismo acá son los, bueno, acá los 9 centímetros, que es lo mismo acá. Y aquí esta longitud, que ya no tenemos espacio, pero simplemente lo vamos a remarcar acá, 12 centímetros, sabiendo que es esta longitud de este punto a este punto. Entonces colocamos como en este triángulo rojo que viene de esta parte de aquí, la longitud AB con puntos de vértices AB, que es lo que vamos a colocar aquí, AB, y aquí este punto que es O, que es el centro, A, B y O. Ahora vamos con este triángulo en color verde, su vértice B, vértice C y el vértice O. Y ahí lo tenemos, porque este es el triángulo BOC y este triángulo es del triángulo AOB. Ahora solo nos falta el triángulo en color azul, que es el triángulo AOC, que lo que vamos a hacer es colocar sus puntos de vértices en la medida de poderse observar. Y ya tenemos eso. Vamos a encontrar el área 1, el área 2 y el área 3. Vamos con el triángulo rojo,
que lo escribimos aquí, triángulo rojo, y que tiene sus vértices A, B, O, y el área 1, que le vamos a llamar al triángulo rojo, es el área de este valor de R, que es la altura del triángulo, por esta longitud que es AB, que corresponde a los 12 centímetros, y que es la mitad, es decir, es igual a un medio del área de la base. El área de la base del triángulo son los 12 centímetros, que es lo que vamos a escribir aquí, por la altura, que es el radio. Entonces, al hacer el proceso de reducción del cálculo, 12 por 1, 12, entre 2, 6. Es decir, que el área 1 es 6R, es decir, el área del triángulo rojo es 6R. Vamos ahora en el triángulo azul, como habíamos obtenido los vértices A, C, O, que es este mismo triángulo que teníamos acá, y que colocamos los demás datos de información para hacer el proceso de cálculo, indicando la longitud AC, que es la longitud de este lado del triángulo de 15 centímetros, y lógicamente O al punto aquí de pie de perpendicular, que forma un ángulo de 90 grados, que será el radio, y que ese radio es la altura. Entonces a este color azul le vamos a llamar área 2 en el proceso de cálculo. El área 2, que es igual a la mitad de la multiplicación de esta longitud AC, que es la base del triángulo, 15, un medio por 15, por la longitud de la altura, que es R, que corresponde al radio, un medio de 15 por R. Entonces, el área 2, que es del triángulo 2, es igual. 1 por 15, 15. 15 entre 2, 7.5. 7.5R, ese es el área de este triángulo en color azul. Ya tenemos dos áreas del triángulo, el área 1, el área 2. Área 1 del triángulo rojo, área 2 del triángulo azul. Es decir, desde el punto de vista del contexto del triángulo que tenemos acá, hemos calculado el área A, O, B, y el área, que ese es el área del triángulo en color rojo, y el área AOC, que es el área del triángulo en color azul. Solo nos queda por calcular el área del triángulo verde, que es con los vértices BOC, y entonces vamos a sobre esa figura, que aquí la tenemos la base del triángulo, que es 9 centímetros, y la altura, que es el radio, bajo la variable R. Entonces el área 3, que es el área del triángulo en color verde, es igual a un medio, siempre un medio, de la longitud de la base, que son los 9 centímetros, 9 multiplicado por la altura, que la altura es el mismo radio R. Un medio de 9 por R, eso nos da área 2 igual un 9 por 1, 9, entre 2, 4.5R, y ese es el área 3, el área del triángulo verde. Entonces, la idea es que una vez teniendo las tres áreas, área 1, área 2, área 3, entonces la suma del área 1, la suma del área 2, la suma del área verde, y el área 2, que es azul, y el área 1, que es en rojo. La suma de estas tres áreas, la roja, el triángulo rojo, del triángulo azul y del triángulo verde, es el área del triángulo total, ¿ya? Del triángulo ABC. Entonces, siguiendo ese proceso, es lo que establecemos aquí, que tenemos el área del triángulo en rojo, el área del triángulo en azul, el área del triángulo verde, que lo vamos a enlistar a partir de los cálculos que tenemos del área 1 del triángulo rojo, que es 6R, el área 2 del triángulo en color azul, que es 7.5R, lo escribimos aquí, pero denominamos aquí el área 1 del triángulo rojo, y que ya lo calculamos, y es 6R. Ahora, el área 2, que es del triángulo en color azul, que eso es A sub 2 igual a 7.5R, que está en la página anterior. Y por último, el área 3, que es el área del triángulo en color verde, que lo vamos a enlistar, el área 3 es igual, y que lo tenemos aquí, este cálculo es 4.5R, y ahí lo tenemos. Entonces, la suma de estas tres áreas es el área del triángulo mayor. Entonces, para eso vamos a establecer que el área total, es decir, el área de todo el triángulo ABC, es igual a la suma del área 1, que es del triángulo rojo,
más el área 2, que es del triángulo azul, más el área 3, que es el triángulo en color verde. Y entonces hacemos las sustituciones numéricas. Lógicamente para el área 1, el área total, perdón, es el área de este triángulo, y como este ángulo de 90 grados, entonces multiplicamos su base, un medio de la base, por la altura. Entonces, un medio, la base que es 9, 9 por 12, o 12 por 9, cualquiera de las dos formas es válida. 12 por 9 igual. El área 1, que es el área del triángulo rojo, es 6R, se escribe 6R aquí. Y más el área 2, que es el área del triángulo en color azul, que es 7.5R, más 7.5R, más el área 3, que es el área del triángulo en color verde y que es 4.5R, escribimos más 4.5R. Luego lo que sigue es 12 por 9 entre 2. Bueno, 1 por 12 por 9 entre 2. Y eso nos da 54. Igual, luego 6 más 7.5 más 4.5, eso nos da 18R. Entonces ya estamos cerca de encontrar el valor de la variable R, que es el radio, ya, del círculo que está inscrito en el triángulo, es decir, el círculo que está dentro del triángulo, y que lo que nos piden es el área de ese círculo, pero que no conocemos el radio, pero que a través de este proceso de visualización de las áreas de los triángulos, ya aquí estamos cerca de encontrar ese radio para encontrar el área de ese círculo inscrito. Y entonces volvemos a escribir en la siguiente página 54 igual a 18R, luego escribimos 18R igual a 54, solo transponemos términos, lo que está al lado de la derecha de la igualdad con respecto a la igualdad lo colocamos al lado de la izquierda, y lo que está al lado de la izquierda de la igualdad o con respecto a la igualdad lo colocamos al lado de la derecha. Y luego el 18 que está multiplicando a R pasa al otro lado a dividir, de manera que podemos escribir, y vamos a poner en rojo la letra R, que es lo que necesitamos como valor numérico. R igual pleca de división, la pleca introducida por los árabes y por el matemático Leonardo de Pisa. En este caso, este matemático Leonardo de Pisa, que data como por los 1228. Entonces, en el numerador va 54 y el denominador 18. Y no olvidando que el símbolo igual es creado por el matemático Robert Ricord hacia el año 1557. Entonces ya obtenemos el valor de radio igual, y 54 entre 18, eso es 3, y la unidad del centímetro, o sea que el radio es de 3 centímetros. Nos referimos al radio de la circunferencia que tenemos aquí, pero que hay que encontrar el área del círculo, que el área del círculo es todos los puntos que están en el interior de la circunferencia, incluyendo los puntos de la circunferencia, y que lógicamente para ese cálculo del área de ese círculo se utiliza la siguiente fórmula: área igual a π, vamos a buscar ese símbolo griego π, aquí lo tenemos, por R, y que está elevado al cuadrado. Entonces esta es la fórmula que vamos a utilizar para encontrar el área del círculo. Entonces vamos a usar exactamente la misma componente, lógicamente, de la fórmula, solo que aquí en vez de R hacemos un espacio y ponemos entre paréntesis, abrimos más ese paréntesis, lógicamente porque aquí, que es lo que va a colocar como radio, que este radio es de 3, entonces colocamos aquí el radio, que es 3, lo vamos a poner en color rojo, 3, y entonces el área es igual, vamos a sacar de aquí mismo, aquí lo tenemos, área. Lógicamente vamos a resolver eso que está elevado al cuadrado, ¿ya? Porque será
3 al cuadrado, que es 3 por 3, 9. 9. Y que eso está en color rojo. Ahí lo tenemos. Y entonces vamos a hacer ya ese proceso de cálculo del área igual en color violeta, y es simplemente multiplicar pi por 9, que aproximadamente es como 27. Entonces vamos a hacer ese proceso de cálculo de 9 por pi. Vamos a ver si aquí en este proceso de aquí vamos a hacer ese cálculo. 9 por pi. Sí, igual. Vamos a ver si nos acepta la figura. Posiblemente no. O sí. Vamos a ver si nos acepta eso. Si no, simplemente lo escribimos con palabras PI. Vamos a ver que no obtenga ese valor. Está tardándose bastante en el proceso de ese cálculo en la calculadora. Así, 28.27. Entonces colocamos ese dato aquí de 28.27, que es el área del círculo, digo, sí, del círculo inscrito. 28.27. Ahí lo tenemos, pero lógicamente en unidades cuadradas, que en este caso son centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Y ahí lo tenemos. Y entonces con eso hemos concretizado este trabajo de polígonos.